mucho cariño a todos los amigos, hermanos, familias que desde casita o por alguna razón no están aquí presencialmente, pero redes sociales nos ha sido de mucha utilidad. Es una herramienta que como iglesia tenemos para compartir también la palabra de Dios y que muchas personas puedan escuchar estas predicaciones, estos mensajes de la palabra de Dios. Enviamos un cariñoso saludo a través del Facebook, a través del YouTube, de nuestra iglesia, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que todavía se siente fresca la mañana todavía. Después de tener este hermoso, precioso, como cada domingo, tiempo de alabanza, de adoración, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Espero que hayan traído su Biblia. Amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En este primer servicio queremos hacer un panorama general de el libro de Dios, la Biblia. Insuperable libro. Insuperable libro. Precioso la palabra del Señor. Estamos estudiando la Biblia libro por libro en el primer servicio. Y ya vamos adelantados, estamos en Segunda de Corintios. El tema de esta mañana que yo quiero rescatar, si hay algo que podemos rescatar de la segunda carta de Pablo a los Corintios, sin duda es el capítulo 8 y el capítulo 9. Un llamado a la generosidad. Pablo dirige esta carta, la segunda carta, desde una región llamada Macedonia. Estamos entre el año 55, año 56 después de Cristo. Entonces, todos los que están llevando esta serie, es muy importante que cada libro, cada carta de la Biblia, la ubiquemos en su contexto histórico, por fechas. Y en el caso ya de estas cartas apostólicas de Pablo, cartas paulinas, es muy importante saber en qué época de los 3 viajes misioneros que hizo este hombre tan fascinante de estudiar, Pablo. La palabra Pablo en el griego significa pequeño. Su nombre en hebreo es Saúl o Saulo. Sabemos un poco la historia de este hombre, que fue enemigo de la iglesia, enemigo de los cristianos. Él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los más prominentes rabinos de la época nuevo testamentaria. Fue un fariseo, fue un hombre políglota, fue un hombre que cumplió rigurosamente con la religión que aprendió, que heredó de sus padres. Y sabemos su fascinante historia de cómo camino a Damasco, persiguiendo a nuestros hermanos, tuvo un encuentro con el Señor, lo tira al piso, queda ciego y Cristo lo llama directamente a predicar el evangelio, que también es un llamado que tú tienes. No necesitas que el Señor te tire al suelo y te deje ciego para que entiendas que hoy, al igual que Pablo, tú y yo tenemos ese mismo llamado, predicar el evangelio. Este hombre fue llamado a los gentiles, es decir, a todo el conglomerado de seres humanos que no eran parte del pacto de Abraham, que no eran descendientes de Abraham, que no vivían en Jerusalén, que no eran judíos. A eso el Señor
llamó a este hombre porque el evangelio no solo es para el judío, también para el gentil. Todo el mundo necesita conocer el evangelio, todo el mundo. Y el llamado del apóstol hizo que él viajara a la región de Macedonia. Para eso son los mapas en una Biblia, para que entiendas en dónde está ubicada Macedonia, y aún más podemos señalar con cierta precisión la fecha, año 55, año 56 después de Cristo. Este hombre Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Durante su segundo viaje misionero, Pablo fundó una iglesia en una región muy problemática. Ahí hay mucho pecado. Corintiosomai se les decía a los fornicarios, a los adúlteros, a los que llevaban una vida de perversión sexual. Eres un corintiosomai. Seguramente tú eres de Corinto. A ese grado de perversidad. Y si a eso agregamos el templo de una diosa venerada por los griegos como era la diosa del amor, ya viene ese famoso 14 de febrero, a donde hay una fascinación por el amor, por la amistad, por el cariño, por el placer, el hedonismo. Todo eso, hermanos, no es nuevo. En la época nuevo testamentaria, ahí en Corinto, había un templo a la diosa del amor, donde había prostitutas alrededor de ese templo ofreciendo sus servicios sexuales a cuanto hombre se pasara por ahí, sacerdotes, hombres del pueblo. Era en verdad una ciudad inmoral. Ahí Dios fundó una iglesia. Como en todas las ciudades de este mundo caído de nuestros tiempos, qué alegría es que haya una iglesia en medio de una colonia llena de pervertidos, de drogadictos, de borrachos, de adúlteros, de homosexuales, de lesbianas. Sí, en un gobierno podrido de corrupción, Dios siempre tendrá un remanente en este mundo. Y en Corinto, durante su segundo viaje misionero, este hombre que comprendía su llamado, fundó una iglesia. Tiempo después, él tiene que salir, tiene que continuar como misionero, no se queda como pastor permanente en Corinto, tiene que salir. Y entonces, tiempo después, ya lo hemos explicado, tiempo después le llega un reporte. La familia de Cloe, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11, una familia que visita al apóstol le informa al apóstol Pablo, y vamos a recordar, porque de ahí quiero partir para darles todo un contexto, hermanos, porque ¿qué creen? Tengo que ir a estas partes nuevamente, recapitular, porque en realidad, la segunda carta a los Corintios no es la segunda, es la cuarta. Claro, no se espanten. Nosotros tenemos 2, pastor, ¿cómo que 4? Sí, en un estricto sentido, y de eso es lo fascinante de esta serie, del primer servicio, que yéndonos libro por libro de la Biblia, encontremos estas cosas curiosas que casi nadie predica, que casi nadie se da cuenta, a menos que seas un estudioso como Dios pide que seamos de su palabra, que la estudiemos a fondo. Y lo que les quiero compartir es que Segunda de Corintios en realidad debería de ser la cuarta de Corintios. Hay 4 cartas, lo cual hace muy curioso la región de Corinto. No creo que haya más de 2 o 3 cartas en el Nuevo Testamento a una región. No la encontramos en Éfeso, no la encontramos en Gálatas, no las encontramos en ningún otro apóstol. Aquí debe de haber algo interesante de por qué 4 veces a Corinto el apóstol llega a escribir algo. Y miren lo que pasa en un primer
en un primer panorama en Primera de Corintios. Cuando abrimos Primera de Corintios, en realidad es la segunda. Hay una primera carta que se perdió. Eso dicen los estudiantes de esta parte de la Biblia. Hay una primeritita carta que escribe Pablo, pero ¿qué creen? No la tenemos. Se perdió. Luego viene esta, la que sí tenemos aquí. La primera en realidad debe ser la segunda. Luego hay una tercera, a donde Pablo está muy triste, muy acongojado, como lo voy a demostrar. Y esa tercera carta no está inspirada por el Espíritu Santo. Y tenemos la última, que es Segunda de Corintios, la cuarta. Pero vamos por partes. En Primera de Corintios 1:11, capítulo 1, versículo 11, dice Pablo, iniciando, vean, iniciando, y si esto es así, la segunda carta. No se confundan. Vamos a abrir Primera de Corintios 1:11, cuando en realidad deberíamos abrir la segunda, porque la primera la deberíamos de tener, no la tenemos, es algo que Dios no permitió, no sabemos por qué no tenemos la primera carta, pero tenemos esta, que le llamamos primera. No debería ser la primera, sería la segunda. Pero veamos la primera, que nosotros llamamos primera. En la primera de Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de ustedes, o sea, acerca de los de Corinto, hermanos míos, por los de Cloé. Y qué triste, qué triste. Pablo recibe la noticia: hay entre ustedes contiendas. Bueno, para lidiar estos asuntos, mientras realizaba su tercer viaje misionero, escribe una carta. Una carta. Lo que conocemos como Primera de Corintios debe de ser la segunda. La primera carta se debió haber perdido y la debió haber escrito, según los estudiantes de la Biblia, desde Éfeso. Desde Éfeso la debió haber escrito la primera carta. El apóstol hizo una breve visita a Corinto que fue muy dolorosa, y aquí vemos la razón. ¿Cómo que hay contiendas? Yo los dejé bien, los dejé en paz, dejé una iglesia creciente, una iglesia bendecida, y ahora recibo por parte de Cloé que están con problemas, se están peleando, hay contiendas entre ustedes. Esto fue muy doloroso. Esto motivó al apóstol a escribir una carta muy severa. Y no tenemos esa carta tampoco. Ahora vayan a Segunda de Corintios capítulo 2 para tratar de armar estas cuatro cartas. En Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Vean aquí el corazón de Pablo en esta segunda carta, que repito, esta debería ser la cuarta. Debe haber una tercera carta, y en esa tercera carta que no está inspirada por el Espíritu Santo. La tercera dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Él reconoce: yo ya les escribí con muchas lágrimas. ¿Cuál es esa carta? Porque en Primera de Corintios no está muy con lágrimas, al contrario, está muy molesto el apóstol. De hecho, detectó que hay inmoralidad. Le reportan: Pablo, aparte de contiendas, la iglesia de Corinto tiene un desorden en la cena del Señor. Se están peleando, uno que por Apolos, otro que por Cefas, otro que no sé qué. Hay borrachera en la cena del Señor, Pablo. Y para acabarla de amolar, entre los muchachitos del grupo de jóvenes hay un inmoral que se está acostando con su madrastra. Pero aquí
Él reconoce que ya les había escrito con muchas lágrimas, no para que fueren contristados, sino para que sepan cuán grande es el amor que les tengo. ¿Cuál es esa carta? Dicen algunos estudiantes de esta parte de la Biblia. Se trata de una tercera carta no inspirada por el Espíritu Santo. No la tenemos tampoco. Y finalmente hace su tercer viaje misionero, llega a Macedonia, y no quiero que pierdan de vista para el mensaje de esta mañana, Macedonia, y desde Macedonia, ahora sí, escribe la que tenemos en nuestras manos, conocida como la segunda carta a los Corintios, cuando no es la segunda. En un orden, repito, primero Pablo escribe. Y esa primeritita carta se perdió. La segunda carta es lo que nosotros sí tenemos, llamada Primera de Corintios. Luego hay una tercera carta donde Pablo, con muchas lágrimas, está muy triste, está muy compungido. No está inspirada esa carta por el Espíritu Santo, tampoco la tenemos. Y luego hay una cuarta carta, que es esta, la Segunda de Corintios. Ese es el orden. ¿Y desde dónde escribe esta Segunda de Corintios? Que repito, debería ser la cuarta. Desde Macedonia. Desde Macedonia, durante su tercer viaje misionero. Una vez que ya les he presentado lo que los estudiantes de la Biblia detectan en esta sección de Corintios, quiero compartir con ustedes una vez más cómo podemos estudiar esta carta a través de una estructura. Todas, generalmente las Biblias de estudio, y por eso es muy recomendable que consigas una Biblia de estudio, todos los autores, editores de una Biblia de estudio te ayudan en tu estudio y te van a proporcionar una estructura. Y eso es valiosísimo, porque todo buen estudiante de la Biblia debe de tener el esqueleto, la estructura. Por ejemplo, esta Biblia de estudio sistemática, cuyo editor es el doctor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional, cada que yo abro en mi Biblia de estudio, al menos es la que estoy usando ahorita para predicar, y me voy a Segunda de Corintios, el doctor Núñez me da las generalidades de la carta, me da la fecha, la ocasión o el motivo de esta carta, quién es el autor, quién es el destinatario, cuál es el propósito de la carta, cuáles son las enseñanzas principales y la estructura. Y yo les quiero proporcionar la estructura de Segunda de Corintios, porque esta carta es intensa. Es muy personal de Pablo. Tiene una defensa. Y ya habíamos compartido domingos anteriores que ¿cuál es el propósito central de Segunda de Corintios? ¿Que Pablo esté llorando? ¿Que Pablo esté enojado? Miren, la razón, la motivación principal de Segunda de Corintios es una apología. ¿Y qué significa apología? Una defensa. Pablo se tiene que defender, y qué curioso, a una iglesia que él fundó. Porque adentro de la iglesia que él fundó se infiltraron falsos maestros. Y esos falsos maestros le metieron cosas a la iglesia de su apóstol fundador. Le metieron cizaña, chismes, comentarios, barbaridades, que si no era el dinero, como lo vamos a ver, que si no era, pues no, que quedó de venir a verlos y ya ven que no viene. Ese hombre ni les importa, ni se para aquí, no está con los varones, no atiende consejería con los jóvenes, ni siquiera se para ese hombre aquí. El apóstol, hermanos, a la misma iglesia que él fundó,
Ahora resulta que en esta segunda carta Pablo tiene que defenderse. Defiende mediante lo que conocemos como una apología su llamado apostólico, y por lo tanto la estructura de la segunda carta a los Corintios tiene tres partes. La primera, del capítulo 1 al capítulo 7 de segunda de Corintios, Pablo explica y defiende cómo fue su ministerio. Lo tiene que defender porque le dijeron que iría a Corinto y no fue. Segunda de Corintios capítulo 1 del 15 al 18 y versículo 23. Desde ahí yo detecto y puedo imaginarme la andanada de críticas y murmuraciones que los falsos maestros metieron a la iglesia de Corinto. Que si de por sí, hermanos, ya hay demasiada inmoralidad en Corinto, ahora dentro de la iglesia se está infiltrando un montón de barbaridades y de comentarios en contra del llamado del apóstol. La segunda carta, en el capítulo 1, del 15 al 18 y el versículo 23, me da la idea de que Pablo tiene que defenderse del por qué todavía no llega a Corinto. Él tenía sus razones, hay que respetarlas, pero no lo hicieron, provocó murmuración. Luego les recuerda que hay un enemigo detrás de cada crítica, y eso, iglesia, no se nos debe de olvidar. Nuestros verdaderos enemigos no son nuestros propios hermanos que andan de chismosos. Nuestros verdaderos enemigos son los demonios. Es Satanás, que pretende minar, destruir, apaciguar y aletargar y provocar desánimo, provocar envidia, provocar murmuración y división en una iglesia. Y Pablo les dice: escuchen, iglesia, entiendan que no debemos ignorar cómo maquina el diablo. Se los dijo en 2 de Corintios 2:11. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 1 encontramos cómo se atacó la competencia de su servicio a Dios. Ahora resulta que Pablo les pregunta: ¿quieren una carta de recomendación ahora mía? ¿Que no les bastó con que me conocen a mí después de tantos años que he estado con ustedes? Yo fundé la iglesia y ahora resulta que quieren saber quién soy. Como si fuera nuevo, como si no me hubieran conocido. Pablo tiene que defender que no es necesario presentaciones ni cartas de recomendación. Él y ellos lo conocen. Luego Pablo cierra esta primera sección diciéndoles: pero yo los amo. Yo los amo. Amo la iglesia. Amo la iglesia con todo y sus problemas. 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 12, versículo 15. Pablo les dice: estoy dispuesto a dar mi propia vida por la obra de Dios. Todo ello vale la pena por seguir a Cristo. Así termina esta primera sección en el capítulo 4, versículos del 16 al 18. Así que del capítulo 1 al capítulo 7, Pablo defiende su ministerio. Ahora sí, vamos a la segunda parte, y aquí hay algo impresionante que hace el Espíritu Santo. Está muy bien, Pablo, que te defiendas. Gloria a Dios, el Espíritu Santo puso todas estas palabras en ti. Pero de repente abrimos 2 de Corintios, y yo les pido que lo hagan. Abran su Biblia en 2 de Corintios. Ya les dije que el capítulo 1 al capítulo 7 es toda una defensa de Pablo. Pero llegamos al capítulo 8 y de repente se hace un paréntesis que no tiene nada que ver con la defensa de Pablo. El paréntesis que encuentro en esta segunda carta a los Corintios es de 2 capítulos. Y esta es la segunda parte de la estructura para estudiar 2 de Corintios. ¿Ya vieron lo que plasmó el Espíritu Santo en el capítulo 8 y en el capítulo 9?
el tema de la ofrenda. Pablo hace un llamado, deja un momentito su defensa, me tengo que defender porque pues da coraje estos falsos maestros, pero de repente el Espíritu Santo le dice, párate ahí tantito. Ahora, ya que estás en Macedonia, el Espíritu Santo escribe en esta, ya saben por qué sería la cuarta, pero es la segunda de Corintios, un llamado a la generosidad. Estamos en una sección en el capítulo 8 y capítulo 9 de segunda de Corintios, a donde estamos ante el tema más desarrollado de todo el Nuevo Testamento, con algo que tiene que ver con dinero. Pablo hace un llamado a la generosidad para recabar una ofrenda a los hermanos cristianos, judíos y gentiles cristianos de Jerusalén. Hay pobreza muy grave, según los historiadores. Emperador Claudio, año 41, poquito después del año 41, 44 después de Cristo. Historia, señores. En el año 41 al 44 después de Cristo vino bajo el imperio de Claudio una terrible hambruna. Se estaban literalmente muriendo de hambre. Espero en Dios nunca sientas el hambre al punto de morir, ni para un bolillo. Y hubo una época, hermanos, en que la iglesia cristiana de Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, la ciudad de la paz, el punto principal de atracción turística del siglo XXI en el Medio Oriente, la ciudad famosa a donde Cristo murió, la ciudad famosa a la que de acuerdo a la Biblia en Apocalipsis descenderá del cielo una nueva de oro puro. Y en esas calles de oro espero encontrarlos a ustedes. En esa ciudad terrenal llamada Jerusalén, bajo el imperio del emperador Claudio, hubo una brutal hambruna. Se están muriendo de hambre nuestros hermanos en Cristo. Y Pablo en Macedonia, también, ¿qué creen? Hay hambre en Macedonia. Los romanos quitaron las minas de oro de Macedonia. Fue en su época en Macedonia donde está Pablo aquí. Era una región muy próspera por las minas. Y ustedes saben que una región minera, donde hay oro, donde hay plata o donde hay materiales preciosos, crece el turismo, crece el comercio, crece la inversión. Vaya que son ciudades muy prósperas. Eso pasó en esta región de Macedonia, hermanos. Solo que en la época de los griegos fue prosperísima por las minas, pero los romanos, que llegan a aplastar y conquistar todas esas tierras, se apropian de las minas y los dejan ahora en Macedonia en la bancarrota. También hay mucha hambre. Llega Pablo a Macedonia y él no fue por dinero. No. Macedonia, Pablo está en su viaje misionero, está predicando el evangelio, y cuando le llega el reporte de que hay una hambruna en Jerusalén, Pablo no les quita dinero a los macedonios, hermanos. Pablo les pide, ¿saben qué, iglesia de Macedonia? Vamos a orar. Yo sé que ustedes aquí en Macedonia están también bien mal. Los romanos les quitaron sus minas, están en bancarrota, pero ¿saben qué? Vamos a orar por nuestros hermanos pobres en Jerusalén. ¿Y sabes qué hicieron nuestros hermanos en Macedonia?
No, 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 Pablo. Pablo les decía, no, hermanos, no, 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 ustedes están en bancarrota por las minas que les quitaron. No, Pablo, esto es para nuestros hermanos en Jerusalén. Pero, por favor, Pablo, no nos quites el privilegio, el honor de contribuir para nuestros hermanos de Jerusalén. Pero si ustedes están en bancarrota, no, hermano, yo no vine a eso. Yo no vine a pedirles, Pablo, por favor, no nos quites ese privilegio. Y entonces un cristiano de hoy es avergonzado por la manera tan generosa, tan desprendida que otros pobres ayudaron a otros pobres. Eso es segunda de Corintios capítulo 8 y segunda de capítulo 9. El llamado que Dios en su palabra te presenta de generosidad. Hay que entrarle, iglesia, al tema del dinero, pero bíblicamente. No con el diabólico evangelio de prosperidades. Entrémosle al tema de lo que Dios pide que se predique en su palabra, convocando a su bendito pueblo a que no olvidemos que el tema de la ofrenda es un tema de generosidad. Es un tema que Dios, cada que se pasa la ofrenda, es un acto de adoración. Es un acto en donde yo con mi Dios, y lo vamos a ver porque aquí está, no se trata de cantidades. Dios no necesita ni un centavo de ti. Ni un centavo. Él es rico. La tierra y su plenitud son mías, dice el Señor. No, hermanos, no necesita de nuestro dinero. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Está en Macedonia Pablo y hace un llamado y se rompe una separación entre judíos de Jerusalén y gentiles griegos de Macedonia. Hermanos, qué glorioso y hermoso es el evangelio. Rompe barreras, rompe estatus sociales y económicos. Delante del Señor, tú y yo somos iguales. Gloria a Dios por los millonarios empresarios, que Dios te permite tener dinero, pero también gloria a Dios por los hermanos que están en escasez. Delante de Dios se rompen esas barreras que nos deben separar, que sí hace el mundo. Los economistas de allá afuera, los politólogos de allá afuera, las clases sociales de allá afuera hacen estas divisiones. No, en la iglesia no. En la iglesia no. Se rompe esa separación. Ahora los recursos económicos de una región tan azotada como lo es Macedonia van dirigida a los hermanos judíos, expresando la gracia de Dios, las bendiciones de Dios de una forma maravillosa. Vean, y vamos a dar un panorama primero general y quiero después entrar en ciertos detalles. Vamos a segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 rápidamente. Porque ya conocéis la gracia. Segunda de Corintios 8, 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿qué mejor ejemplo va a poner Pablo aquí? De Cristo. ¿Qué dice del Señor? Que por amor a nosotros o a ustedes se hizo siendo rico, para que vosotros, con la pobreza de Él, nosotros fuésemos enriquecidos. Lo que la Biblia nos explica de Cristo Jesús. Yo pregunto, y me encanta hacer esta reflexión, ¿dónde nació Jesús? ¿De quién era ese establo? ¿Era de Él? No. ¿Y dónde lo sepultaron? ¿De quién era esa tumba? ¿No era de Él? ¿No tuvo dónde nacer? ¿No tuvo casa? ¿No tuvo un cuarto?
Sus padres estaban lejos de Nazaret. No sé si José rentaba o José era el dueño de esa propiedad donde él era carpintero, pero tuvo que salir de Nazaret para ir a Belén, y estando en Belén, pues él quiso buscar lo más cómodo para su primogénito. ¿Y qué creen? No, no hay lugar en el mesón, no hay lugar, no hay lugar. Por allá hay un establo, si quieres ve para allá y te lo prestamos. No es de Cristo, no es de José ni de María. El dueño y Señor del universo nació en un comedero de animales prestado. Luego, durante su ministerio público, no tenía ni dónde recostar la cabeza. No construyó un Taj Mahal ni una pirámide como los faraones. Jesús vivió una vida itinerante como un pobre, sin tener nada, siendo dueño de todo cuanto existe. Y al ir a la cruz y lo bajan de la cruz, pues y luego el cadáver, ni modo dejarlo ahí tirado. Hay que ir a enterrarlo. Por lo menos los dos ladrones tenían algún familiar a donde meter a los cadáveres. Pero Jesús entra en esa maravillosa providencia divina. Un hombre llamado José de Arimatea o Nicodemo. Ellos sí eran ricos, eran parte del Sanedrín, había dinero y ellos sí tenían tumba. Se la prestan a Jesús. El dueño y Señor absoluto de todo cuanto existe, ni siquiera esa tumba era de él. Dice Pablo, hablando de Cristo en este espacio de la generosidad: ya conocen la gracia de nuestro Señor, que por amor a ustedes se hizo pobre. ¿Te has puesto a reflexionar en esto? Que por amor a ti y por amor a mí dejó el esplendor. Miren, no hay en el diccionario de la Real Academia de ninguna lengua alguna palabra para describir el cielo. La gloria, bueno, nos damos una idea en Apocalipsis con una ciudad de calles de oro. ¿Cuánto vale el gramo de oro hoy? ¿Cuánto vale un collar de oro hoy? Es mucho dinero, hermano. Solo alguien ostentoso, y además es peligroso, te arrancan, te quitan el oro. Una ciudad de oro. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con esa pobreza fuésemos enriquecidos. El dar, explica Pablo, contribuye a la igualdad en el pueblo de Dios. Vean 2 Corintios capítulo 8, versículos del 13 al 15. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes, iglesia de Corinto, estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. Y vean estos principios ahí dentro de la ofrenda, hermanos. Son principios de Dios, no del premio Nobel de Economía. Es de Dios, que te dice: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El manejo de la ofrenda es un manejo que debe de hacerse como administradores de las cosas que son del Señor. Capítulo 8, estoy dando un panorama muy rápido, muy general. 2 Corintios capítulo 8, versículo 16. Vean: pero gracias a Dios, siempre es Dios dándole gracias, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Partió para ir a vosotros. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él a hermanos cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. ¿Para qué? Él va a llevar este donativo, que es administrado. Ahí está lo grandioso y hermoso de lo que somos: mayordomos.
Somos administradores por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Hermanos, ese dinerito que se recauda, ese dinerito que te paga tu empresa cada quincena, esa ayuda económica que te da el gobierno federal a través del Banco del Bienestar, es de Dios. Todo es del Señor. Todos los recursos que tenemos, solo nosotros somos administradores. En el capítulo 9 de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11, vean este principio que seguramente tú ya lo has reflexionado. El Señor nos lleva a los agricultores y dice Segunda de Corintios 9 del 6 al 11, pero esto digo, el que siembra escasamente, pues también vas a recoger escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿le crees a Dios? Vean los principios económicos. Bajo la economía, las matemáticas, la cosecha nos lleva con los agricultores. Y claro, hermanos, cuando un agricultor va por los campos y siembra, pierde aparentemente, está perdiendo esa semilla, sí, pero cuando viene la cosecha, no es una pérdida, es ganar. Al dar, recibes una cosecha. En segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 11 al 15 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, y ahí está, un corazón que cuando damos le da las gracias a Dios, pues la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, termina el versículo 14 y 15. Asimismo, en la oración de ellos por ustedes, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Miren cómo termina el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa eso, hermanos? Que en todo, en este tema de ofrenda, de generosidad, de dar, es darle gracias a Dios. Bueno, ahora sí quiero entrar a algunos detalles. Por algo, los teólogos dividen la segunda sección de Segunda de Corintios entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Voy a entrar en detalles en los últimos minutos que me quedan. A ver, hermanos, lo que nuestras manos hacen con el dinero demuestra lo que en tu corazón haces para con Dios. Muchas veces lo que nuestras manos hacen con el dinero demuestran lo que tu corazón es para con Dios. Lo que hacemos con el dinero es una manifestación de donde tenemos nuestra aparente seguridad, comodidad, satisfacción, etcétera. Vayamos a la Biblia en el uso correcto bíblico del dinero, porque el Nuevo Testamento presupone que todos los cristianos ofrendamos regularmente. El Nuevo Testamento presupone que todos los cristianos ofrendamos regularmente. ¿Y sabes por qué ofrendamos? ¿Por qué? Bueno, hay tres razones bíblicas. La primera razón por la cual yo debo de ofrendar es para sostener el ministerio de mi iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pablo se lo explicó a Timoteo, que tenía que pastorear una iglesia. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículos del 17 al 18. Vean lo que Pablo le enseña al joven pastor que curiosamente iba a pastorear Éfeso, Timoteo, explicándole
¿Qué implica el uso de los recursos económicos en la obra de Dios? Y yo encuentro por lo menos, hermanos, tres razones bíblicas por las cuales un cristiano debe ofrendar. Ofrendamos para la obra de Dios, para el sostenimiento de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La escritura dice: no le pongas un bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Esta es una primera razón, hermanos. Hay en la iglesia ancianos o pastores de tiempo completo, llamados por el Señor a administrar, a cuidar, a pastorear, dedicados principalmente a la predicación y a la oración. Ahora, también en algunas iglesias hay un contexto de pastores bivocacionales, y está bien lo que el Señor vaya poniendo en cada iglesia. Es decir, hay pastores que no están de tiempo completo, tienen que trabajar en algo secular, están encargados de otra área de la iglesia. Lo ideal, hermanos, es que la iglesia entendiera este principio y sus pastores que están de tiempo completo solo se encargaran de estar trabajando en la obra de Dios. Y vaya que hay trabajo ahí. Esta es una primera razón bíblica. Ahora, hay una segunda razón bíblica por la cual hay que ofrendar. ¿Y saben cuál es? Lo que hicimos ayer como iglesia. No sé si se supieron qué pasó ayer, allí en Avenida Palmira. Evangelizar. Sí, hermanos, gracias de corazón por su generosidad de ayer. Más de 70 niños. Y esos niños pues van con papá, con mamá, con el primito, con el amigo, con el vecino, con el primo, con el tío. ¿Cuánta gente había en esa cancha? ¿Alguien de los que fue ayer me puede dar un aproximado en total, cuánta gente había ahí? ¿100? No, ni de chiste. Si puros niños eran 70. ¿Y saben qué? Todos ustedes que contribuyeron con un sándwich, hicieron esto. De tu dinero ofrendaste para el Señor porque se evangelizó a más de 70 niños. Una hermana pagó todos los tacos para todos los servidores y éramos un montón de servidores y todos comen. Y muy bien. Agua para aventar para arriba, vasos, sándwiches, taquitos. No, bueno, iglesia, eso es generosidad. Nunca dejes de tener ese corazón bendito de generosidad, porque la Biblia precisamente que para eso es el dinero, para cumplir con el llamado de la expansión del evangelio. Y lo explicó Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 14. Ayer, hermanos, de corazón se los digo, qué belleza de evento, qué hermoso. Y todos como iglesia participaron. Unos a lo mejor no pudieron ir, pero estuvieron orando. Otros, pastor, no voy a poder ir, pero ahí te va para los sándwiches. Cuando se convocó, sobró, hubo un montón de comida. Todos los papis, todos los niños comieron. Bueno, hermanos, de veras, qué maravilla. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tu generosidad. Si esto no lo haces tú, yo no puedo absorber tanto gasto, me chupan, me quedo sin nada. Y qué descuido, qué irresponsable es que el pastor tenga que poner todo. Y aquí hay que pagar renta, agua, internet.
renta. Este lugar no es nuestro. Aquí se da una semana con semana, 5,000 pesos. 5,000 pesos doy cada domingo, hermanos. Más el agua y la luz, échenle al mes, ¿cuánto vamos? Y si los domingos son de 5 domingos, 5 por 5, 25,000 pesos cada mes. Yo abro con toda confianza las finanzas de la iglesia para que dejen de estar chismeando y murmurando. ¿Puedo pagar yo para más de 200 personas comida? No. Qué irresponsable es que deje de pagar lo que es nuestro como iglesia. Gracias a ustedes tenemos ese apoyo, esa generosidad. No pierdas de vista, iglesia, que el dinero que el Señor nos permite administrar es para que cumplas tú y yo con el llamado de la gran comisión de predicar el evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 14. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito. Vean todo el razonamiento que hace Pablo. No pongas bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Escuchen el versículo 11 y vean lo que sembraste tú con tu aportación, con tu ofrenda en lo espiritual. Si tú siembras entre nosotros lo espiritual, es cosa si cegásemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo, ahí está, al evangelio de Cristo. Dios nos libre, hermanos, de no usar como una segunda razón del por qué ofrendamos y ayudamos para la expansión del evangelio. Aquí cada 15 días se va a la cárcel y hay hermanos preciosos que nos dan una ofrenda especial para eso. Pastor, la gasolina de los hermanos que tienen que ir a la cárcel. Eso es la generosidad del pueblo de Dios por cumplir con el evangelio. Y número 3, ¿sabes por qué ofrendamos o deberíamos de ofrendar? Para ayuda de los pobres de nuestra iglesia. Para ayuda a los pobres. Este es el énfasis del capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios. La pobreza de hermanos nuestros que estaban en necesidad. ¿Cómo cumplimos esto aquí en la iglesia? Tenemos, gracias a ustedes, un granero abundante, donde está garantizada la comida para hermanos de escasos recursos de nuestra iglesia. Pero claro, si en un momento dado hay que entregar una ofrenda económica a un hermano que está en una dificultad económica, claro, hermanos, eso es bíblico. Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 nos da la enseñanza de para qué es la ofrenda también, para el apoyo, para la ayuda de los pobres. Aquí están entonces 3 razones bíblicas por las cuales ofrendar. ¿Qué está haciendo Pablo en Segunda de Corintios? Animar a la iglesia. Déjense tantito de sus chismes, déjense tantito de sus murmuraciones, déjense tantito de sus pleitos, hermanos, que si soy de Apolos, que si soy de Cefas. Iglesia de Corinto, aprende de los cristianos de Macedonia. Ellos son generosos y yo también apelo, iglesia de Corinto, a tu generosidad. Eso es lo que está haciendo Pablo, animar a la iglesia de Corinto a que aprendan de la iglesia de Macedonia para ayudar a los pobres de Jerusalén. En el año 41 y 44, repito, entró una hambruna espantosa en la región de Jerusalén bajo el imperio de Claudio. Hubo necesidad de recoger una ofrenda y Pablo pone de ejemplo a los macedonios. Se los pone de ejemplo a la iglesia de Corinto, que había sido en Macedonia, repito, una región muy próspera bajo la época griega. Pero los romanos les quitaron sus minas, vino una crisis económica
cayeron en una profunda pobreza, casi miseria. Así estaba la iglesia en Macedonia, en miseria, sumergidos en miseria. Y en vez de estar tristes, en vez de estar enojados, muestran una profunda alegría, generosidad, de dar con liberalidad, de dar con liberalidad. No están sufriendo para dar a la obra de Dios. El evangelio les cambió por completo la perspectiva que tienen acerca del dinero. Vean 2 de Corintios para terminar, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Que ya vimos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Le está diciendo eso Pablo a la iglesia de Corinto, él siendo rico para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. Cristo es rico, es Dios, dejó voluntariamente su gloria para hacerse un siervo, morir como pobre. Hermano, ser generoso es parte de nuestra vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana. El próximo domingo quiero terminar con algunas cosas interesantes de 2 de Corintios, porque hay 3 contrastes que quiero resaltar antes de terminar con el estudio de esta segunda carta. El primer contraste está en el capítulo 9, versículos del 5 al 7. El segundo contraste que quiero estudiar con ustedes está en el capítulo 9, verso 6. Y el tercer contraste está en 2 de Corintios capítulo 7. Ahí hay un contraste muy interesante que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da con el tema de la generosidad en la ofrenda. Y luego viene la tercera parte de la estructura de la segunda carta, de los capítulos 10 al 13, donde otra vez Pablo retoma estas palabras para defender su apostolado. Terminó el paréntesis de la ofrenda y el capítulo 10 al capítulo 13, otra vez Pablo tiene que dedicarse a defender su llamado. Lo vamos a estudiar todavía, con el favor de Dios. El próximo domingo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, gracias esta mañana. Gracias esta mañana, Señor, por darnos la bendición de estar aquí, reunidos en tu nombre y escuchar tu palabra. Es un tema tan hermoso el tan solo recordar a aquellos hermanos de la región de Macedonia que en su profunda pobreza, en sus profundas necesidades, tomaron como un privilegio dar para la obra de Dios. Señor, que tu pueblo nunca olvide estos principios de generosidad. Tratemos el tema del dinero siempre bajo la perspectiva correcta de tu palabra. No se trata de cantidades, es un asunto de nuestro corazón. Y lo que a ti te interesa, Señor, es tratar con nuestro corazón. Quiero, Padre, a nombre de este hermoso pueblo, agradecerte por la iglesia a la que pertenezco. Ayer fue una prueba de lo generoso que es este bendito pueblo. Amada iglesia, gracias. Pablo está muy agradecido por la ofrenda de los hermanos de Macedonia, y yo también estoy muy agradecido a Dios por tu vida.
hermana, hermano, papá, mamá, joven, que diste ayer un poquito de tus recursos, de tus gastos, para pasar tiempo con los niños, para compartirles el evangelio a los niños, para darles una botellita de agua, acercarles un sándwich, y la cara de felicidad de esos niños cuando recibieron su Biblia, eso no tiene precio. Gracias, Señor, por nuestra iglesia local, que el día de ayer entendió que lo hacemos por predicar el evangelio. Gracias, Señor. Nunca perdamos de vista que tú nos das para dar a tu obra. Y qué bienaventurado y dichoso es dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Que tu iglesia nunca pierda esa generosidad, y sé que nunca la ha perdido. Con pandemia, sin pandemia, esta iglesia siempre tú la has bendecido y la seguirás bendiciendo, y nos seguirás impactando de lo hermoso, de lo precioso que eres tú, Señor. Eres el Dios que sigue multiplicando panes y peces, y nadie se queda con hambre en tu casa. Ningún niño se quedó sin un alimento, no solo de lo espiritual, que fue lo importante. Eso fue lo importante. Desde miles de kilómetros llegaron Biblias, Nuevos Testamentos, cuentos que cuentan el evangelio. Y la caja es un pretexto. Vienen juguetes, cochecitos, muñecas, ropa, un montón de barbaridades, de cosas especiales. Pero lo principal fue tu palabra. Sembrar en esos niños tu palabra. Sí, Señor, que nunca olvidemos esto. Que seamos una iglesia generosa. Y ahora es precisamente porque somos entendidos de lo que tú hiciste en la cruz, el evangelio, tu palabra que debe ser predicada, es que en esta mañana cantamos de la gloria majestuosa de tu sacrificio en esa cruz. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.